¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Reciban un saludo muy afectuoso. Les agradecemos su atención. Y bien, vamos a estudiar la segunda parte del libro de Ana. La semana pasada empezamos a estudiar a este personaje, Ana, mamá de Samuel. Y nos dimos cuenta de cómo Ana estaba entregada a Dios. Nos dimos cuenta de cómo ella tenía amor por su marido, cómo ella estaba entregada a su esposo, cómo lo amaba y cómo ella tenía una ambición sagrada de tener un hijo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites estar unidos por este medio, Señor. Gracias por esta nueva forma de comunicarnos, Señor, es una gran bendición. Gracias porque tú lo permitiste, Señor, porque ahora podemos estar juntos, Señor, reunidos, aunque estemos lejos, en distancia, Señor, pero sabemos, Padre bendito, que estando juntos te podemos alabar, te podemos glorificar, te podemos, Señor, bendecir, Señor, y podemos agradarnos, Señor, en tu palabra. Permítenos, Señor, tomar este estudio, Señor, y que sea una bendición para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y, Señor, que podamos, Padre bendito, darte a ti la gloria con nuestros estudios. Gracias te damos, Señor, en tus manos nos ponemos y en tu nombre oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ana, una mujer con una fe muy grande. Al leer la historia de Ana, vemos a una mujer con una pasión espiritual extraordinaria. Una mujer de fe en una etapa decadente del pueblo de Dios. Era una etapa difícil, hermanos. Era una etapa en que la adoración a Dios estaba muy decadente. Al grado que cuando leemos el libro de Samuel, nos damos cuenta cómo Elí, el sacerdote, sus hijos hacían unas cosas aberrantes dentro del tabernáculo. Elí lo sabía y sin embargo nunca fue piedra de tropiezo para ellos. Era una época muy difícil. En esa época es que Ana ver su entrega a Dios es sorprendente. El sacerdote Elí en ese momento no era el mejor sacerdote. Aunque estaba enterado del pecado de sus hijos, no ponía orden. Era un momento difícil. Sin embargo, la historia de Ana es diferente y marca una pauta, hermanos. Ella quería un hijo y poder entregarlo al servicio de Dios. Ese era su anhelo. No tenía ella amargura, no hubo reclamo por no tenerlo, porque sabía que los hijos son herencia de Dios. Y esto lo leemos en el Salmo 127:3 que nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ana estaba consciente que los hijos venían y que eran una herencia de Dios y eran un regalo de Dios. Por eso es que ella clama a Dios. Conocer esto la hace entregar en manos de Dios su petición. Y lo leemos en 1 de Samuel 1:11 que dice: hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella anhelaba tener un hijo, y
la lleva a hacer esta promesa tan tremenda, entregarlo al servicio de Dios todos los días de su vida. Recordemos que los sacerdotes que venían de la línea de los levitas, ellos servían en el tabernáculo por tiempos. Un tiempo servían, regresaban a sus casas. Sin embargo, Ana ofrece que su hijo iba a servir todos los días de su vida. Esa es la promesa que Ana le hace. Ana era una mujer de oración. Bien, su forma de orar llama la atención del sacerdote Elí, ya que por costumbre se oraba en voz alta y ella lo hacía en silencio. Además, estaba tan afligida que estaba sollozando. Y el sacerdote, al verla, la reprende pensando que está ebria. Esto nos enseña que no debemos de juzgar a la ligera. Vemos 1 de Samuel 1:13 que dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria y la reprende. Ana no le contesta en una forma grosera, al contrario, ella le hace saber el por qué estaba orando de esa forma, porque estaba su corazón tan afligido que ella oraba en silencio. En ocasiones, hermanos, tenemos un dolor tan fuerte o tenemos una preocupación o una aflicción tan fuerte que ni siquiera pueden salir las palabras de nuestra boca cuando nos arrodillamos a orar. Pero sabemos que antes de que nuestros labios se abran, Dios ya sabe nuestra necesidad. Entonces, en esos momentos, a veces callar y estar en un estado de adoración a Dios es una forma de adorarlo también. Él sabe nuestras peticiones, Él sabe lo que nos está aconteciendo. Orar en silencio a veces nos lleva a adorar a Dios con sonidos que no se pueden escuchar. Y escuchar la voz de Dios a veces en silencio es más fácil. Dios sabe lo que nos aflige en esos momentos. Ana, al orar, deja en Dios sus cargas. Ella sabía que dejar sus cargas en el Señor le podrían dar paz. Dice el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando nosotros llegamos ante el Señor y nos arrodillamos, y su palabra dice que si estamos cansados o agotados, vayamos a Él porque ligera es su carga. Cuando nosotros dejamos en sus manos nuestras cargas, Él nos da paz. Él nos da paz y sabemos que Él escucha y que Él nos va a ayudar. Ana hace esta oración y Dios le responde. Si nosotros leemos en Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta que después de que hace la oración, ella y Elcana y su familia se regresan a su casa. Elcana se llega a ella y entonces Dios recuerda la petición y Dios le responde. Dios responde a la oración de Ana y ella, cuando tiene a su bebé, glorifica a Dios con una hermosa alabanza. Y lo vemos, esta alabanza está en 1 de Samuel 2, del 1 al 10. Es una hermosa oración, es una hermosa alabanza que glorifica a Dios. Que el próximo domingo que estudiemos a María, la Madre de Jesús, nos vamos a dar cuenta cuánta similitud tiene con la oración que hace María. En esta alabanza, Ana reconoce la santidad de Dios, reconoce su misericordia, su soberanía, su poder, su sabiduría. Es una hermosa alabanza de adoración. Lo adoraba como su Salvador, como su Creador y como su Juez soberano. Es un ejemplo de alabanza, de adoración a Dios.
Hay un versículo que a mí me encanta que dice, un cántico nuevo. Cuando nosotros estamos tan agradecidas, quisiéramos poder alabar a Dios y poder decirle cuánto lo amamos. Y yo creo que muchos de las, de los himnos o de las alabanzas que se llegan a interpretar durante los cultos o que llegamos a escuchar, son alabanzas de un corazón agradecido, de un corazón uh, entregado a Dios. Bien. Esta oración, esta alabanza de Ana, que es tan hermosa, nos lleva a ver cómo ella estaba entregada a Dios. Ana también tenía amor por su hogar. Después que nace Samuel, Ana se dedica a su cuidado. Ella sabía que el tiempo que estaría Samuel con ella sería muy corto, aproximadamente 3 años. Las mujeres de esa época amamantaban a sus hijos hasta que tuvieran un promedio entre 2 y 3 años. Ese tiempo era el que ella iba a tener a Samuel junto a ella. Sin embargo, esos años ella los utilizó, dirigió su aprendizaje y le ayudó a modelar sus intereses. Todos sabemos que los primeros años para nuestros hijos son muy importantes. Dicen que esos años son como esponjitas, que todo lo absorben, todo, todo, todo. Entonces nosotros es la oportunidad que Dios nos da para que esos primeros años podamos ir moldeando el carácter de nuestros hijos. Todos son diferentes, todos vienen con un carácter diferente, pero esos años son tan importantes que estemos cerca de ellos, que estemos viendo cómo es su carácter para irlos moldeando. Ana, ese tiempo que estuvo Samuel con ella, eso fue lo que hizo. Ella sabía que en el momento en que el bebé tuviera 3 años, que lo iba a entregar en el templo, iba a alejarse de ella. Entonces era importante que ella pusiera buenas bases en el corazón de Samuel. Aquellos años fijaron el curso de su vida, del cual nunca se desvió. Y nos damos cuenta lo que nos dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es verdad, hermanos, nosotros debemos de poner esas bases en nuestros hijos. Ana, aun cuando entregó al niño al servicio de Dios y bajo la instrucción del sacerdote de Elí, nunca se estuvo totalmente, nunca se olvidó de él, siempre estuvo al pendiente de Samuel. Dice, llega Ana y le dice a primera de Samuel 1:28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Se va y lo entrega en el tabernáculo, y Samuel se queda bajo el cuidado de Eli, el sacerdote. Nunca se separó totalmente de él, ya que año con año, al subir a Silo a adorar, le llevaba una túnica nueva. En 1 Samuel 2:19 lo vemos y dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y yo me imagino que se quedaban unos días para que ellos pudieran estar con Samuel. Y yo me imagino que Ana aprovechaba esos días para enseñarle y para estar al pendiente del crecimiento de su amor, Samuel. No nada más de su crecimiento físico, sino también del conocimiento de la palabra de Dios. Porque recordemos que Elí, como padre, no había sido el excelente papá. Entonces Ana estaba al pendiente de Samuel. Ana había puesto unas bases firmes en el corazón de Samuel. Ana tuvo después de Samuel 3 hijos y 2 hijas. Y fue una mujer entregada a su hogar, a sus hijos, un ejemplo de mujer, un ejemplo que ahora al estudiar su historia nos damos cuenta cómo tenía un corazón entregado a Dios, cómo era una mujer de oración, cómo era una mujer extraordinaria. Ana tenía amor por Dios y lo vemos al leer su historia.
que ella era una mujer entregada. Ana tenía amor por su marido. Ana tenía amor por su hogar. Ana estaba entregada en amor a su hogar, a su esposo, pero sobre todo Ana estaba llena de amor a Dios. Esto la hace en una mujer extraordinaria, un ejemplo de entrega en adoración y oración a Dios y entrega a su esposo y a sus hijos. Un ejemplo para cualquier mujer. Esta es nuestra lección de hoy, hermanos. Les agradecemos su paciencia. La historia en el libro que estamos leyendo es muy extensa, la información es mucha. Nosotros la tenemos que reducir por el tiempo que el pastor nos indicó, que fueran entre 15 y máximo 20 minutos. Sin embargo, es una historia que nos enriquece como cristianos. Es una historia que nos enseña una genuina adoración a Dios, una adoración de corazón, que nos enseña cómo Dios responde nuestras oraciones, que nos enseña a nosotros como mujeres cómo debemos de estar entregadas a nuestra familia, a nuestros hijos, que es una bendición. Es una bendición ver cómo crecen, es una bendición lo que nosotros les enseñamos y vemos cómo ellos se van desarrollando. Es una hermosa y una extraordinaria mujer como las que hemos estado estudiando en nuestro libro. Yo les doy gracias, hermanos, por sus comentarios, gracias por la atención que nos prestan y esperamos que pronto podamos estar reunidos tomando nuestros estudios presenciales. Esperemos que el tiempo lo ponga nuestro Padre Eterno, que así sea y que podamos estar reunidos, abrazarnos, que a veces se extrañan las reuniones. Ahora que ya están haciendo las reuniones presenciales, yo le digo a mi esposo que tengo muchas ganas de ir, pero mi hija nos cuida mucho, entonces dice, no, todavía espérense, y espérense, y espérense. Entonces, bueno, pues el tiempo en que podamos estar juntos, el Señor lo pondrá. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y les mandamos un gran abrazo.